Buenas tardes, mi nombre es Diego Antonio Imperial Silva y a continuación presentaré mis resultados del examen argumentativo de la materia Análisis Estadístico de Datos. Para el inciso A del primer ejercicio se construye la gráfica X barra mediante Minitab, en la cual la línea central representa la media del proceso o X barra, y los límites de control superior e inferior se calculan al sumar o restar 3 veces la desviación estándar media entre el valor C4 por la raíz cuadrada del número de subgrupos. Posterior a esto, para el inciso B, se construye una carta R, ya que el número de subgrupos en este caso no excede de 8, por lo que es más recomendable utilizar un gráfico de control R. En el inciso C, se identifica en las gráficas anteriores que la totalidad de los puntos o muestras se encuentran en los fuera de los límites de control, tanto en la gráfica X barra como en la gráfica R. Esto se debe a que existe una variación demasiado grande entre la media y rango de las diferentes muestras, y por lo tanto, ninguno de los puntos se acerca al límite central que representa la media del proceso en el caso de la carta X barra y el rango medio en el caso de la carta R. Es por esto que se identifica que la totalidad de las muestras tienen variación especial, ya que no pasa la prueba 1 en la que se buscan puntos a más de 3 desviaciones estándar de la línea central o bien exceden los límites de control. Por otro lado, estos resultados podrían ser interpretados para concluir que los datos representan dos procesos distintos, ya que la variación entre las medias de ambos es muy evidente. Esto se comprueba al hacer las gráficas X barra y R de las muestras que se agrupan arriba y abajo en la gráfica original por separado. En el inciso D, al analizar el control estadístico de este proceso mediante la carta X barra y R de los incisos B y C, se confirma que este no está bajo control, ya que la totalidad de los puntos se encuentran fuera de los límites de ambas gráficas. Por lo tanto, se recomienda que se detenga el proceso con urgencia y que se determine si esta situación se vio causada por el ajuste reciente en producción. Como líder de este proyecto de análisis, se toma como base la especificación de la información del problema referente al diámetro de las unidades de estado sólido que se produce en la empresa, es decir, 8.9 centímetros, y se determina este valor como media del objetivo del proceso, y los límites de especificación se calculan sumando y restando una desviación estándar del proceso, la cual se puede observar aquí, la cual se obtiene al calcular las estadísticas descriptivas del resumen gráfico de Minitab. Una vez obtenidos los límites de especificación, se procede a realizar el análisis de capacidad. A pesar de que esta información no es provista en el problema, se asuma que los datos representan los radios de las unidades de estado sólido, ya que de otra manera, si estos fueran los diámetros, la capacidad del proceso estaría muy por debajo de lo requerido. Es por esta razón que se realizan dos análisis de capacidad, uno tomando los datos tal y como son presentados y con los límites de especificación antes planteados, además de otro en el que se duplican los valores de todos los datos originales, así como la desviación estándar a utilizar en los límites de especificación, en caso de que los datos en realidad representen el radio. Al observar los resultados del primer análisis, se comprueban las sospechas de la capacidad del proceso es completamente nula si se consideran como diámetros los datos del problema. El valor del índice de capacidad del proceso, o CP, es 0.79, lo que haría que el proceso se clasificara como clase 4. Sin embargo, esta solo es la capacidad potencial del proceso, ya que el índice de capacidad real es muy negativo, por lo que en realidad la capacidad es irrefutablemente nula en este caso. Por otro lado, al observar los resultados del segundo análisis de capacidad, se observa que el índice de capacidad potencial del proceso es 0.79, es decir, este se mantuvo con respecto al análisis anterior. De igual manera, el índice de capacidad real sigue siendo muy bajo, sin embargo, ya no es negativo como en el análisis anterior, por lo que en este caso, la capacidad del proceso, si bien ahora es de categoría 3 y aún requiere modificaciones importantes, está mucho más acercada a cumplir con las especificaciones de la empresa en caso de que se corrigieran la falta de centrado y normalidad. Con el fin de demostrar la habilidad para utilizar la herramienta de Minitab para dar solución a los problemas presentados, se realizarán los incisos del ejercicio 2 al momento de explicarlos. Para la pregunta del inciso A, al conocer el número de llamadas no solucionadas en cada muestra,
es posible calcular la proporción de llamadas no solucionadas del total de llamadas que llegan al centro de atención al dividir el total de llamadas no solucionadas entre el total de llamadas que llegaron al centro de atención. Este valor también representa el promedio de las proporciones de las llamadas no solucionadas en el centro de atención y, por lo tanto, el límite central de la carta de control para atributos P. Al promediar las proporciones de las llamadas insatisfactorias en cada muestra, se obtiene una proporción del proceso de 0.04 como límite central. Con el fin de dar respuesta al inciso B del segundo problema, se obtiene la gráfica de control P para la proporción de llamadas no satisfactorias con un tamaño de subgrupo igual a 100. En la cual se confirma que el límite central corresponde a una proporción de 0.04. Por el otro lado, se observa que el límite de control inferior se encuentra en 0 y el superior en 0.098, por lo que cualquier muestra con una proporción mayor a esta de llamadas no satisfactorias se encontraría fuera de control. En este caso, el límite central se calcula al promediar las proporciones de defectuosos en cada muestra, o en este caso, las proporciones de llamadas insatisfactorias, tal y como se hizo previamente en el inciso A. Por el otro lado, para calcular los límites de control superior e inferior, se suman o restan 3 veces la raíz cuadrada del producto de la proporción del proceso por 1 menos la producción del proceso, dividido sobre el tamaño del subgrupo, que en este caso es constante. Respecto a la pregunta del inciso C, al tener 12 llamadas no satisfactorias en una muestra de 100, se tendría una proporción de 0.12, la cual excede el límite de control superior de la carta de control previamente generada del inciso B. Si en este caso se presentara, se consideraría que el proceso está fuera de control estadístico y sería necesario verificar si esto se debe a alguna causa especial en el centro de atención. Posterior a esto, para dar respuesta al inciso D, se calculan los límites de control de la gráfica NP y además se presenta el gráfico de control a través de Minitab.
En esta ocasión, el número de llamadas no satisfactorias promedio es 4, es decir, el valor de NP barra. Además de esto, se observa que al igual que en el caso de la carta P, el límite de control inferior se encuentra en 0, mientras que el superior en 9.88. En este caso, el límite central se calcula al multiplicar la proporción del proceso por el tamaño del subgrupo, que en este caso es constante. Por otro lado, para calcular los límites de control superior e inferior, se suman o restan 3 veces la raíz cuadrada del tamaño del subgrupo por la proporción del proceso por 1 menos la proporción del proceso. Finalmente, respecto a la pregunta del inciso E, al tener 12 llamadas no satisfactorias en una muestra de 100, se excedería el límite de control superior de la carta de control previamente generada en el inciso D. Si este caso se presentara, se consideraría que el proceso está fuera de control estadístico y sería necesario verificar si esto se debe a alguna causa especial en el centro de atención, tal y como se recomendó en el inciso C.